Hola chicos, esta semana seguiremos trabajando con funciones, pero vamos a trabajar con un tipo de funciones particulares que se conocen como funciones seccionadas. En el material que tú ya tienes pues obviamente la definición, pero bueno, vamos a guiarte un poco con este video para que se te haga un poco más fácil comprender qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, primero tenemos que definir o entender qué es una función seccionada. Una función seccionada van a ser aquellas funciones que están seccionadas por intervalos y en cada intervalo se presenta una función distinta. Nosotros en esta semana lo que vamos a aprender a hacer es graficar estas funciones y poder calcular a partir de las gráficas el dominio y contradominio de estas funciones observando la gráfica. De manera general, nosotros vamos a poder definir una función seccionada como la que te estoy señalando en tu material. Puedes darte cuenta que esta función es f de x, pero la característica que tiene es que está formada por varias funciones. Observa que esta función que yo tengo aquí corresponde a una función cuadrática, una función de segundo grado. Esta otra función corresponde a una función constante y la última función corresponde a una función lineal. Cada una de estas funciones está limitada por un intervalo, tiene una restricción. En este caso, f de x igual a x al cuadrado menos 1 va a existir si x es menor que 2 y x es mayor o igual que menos 2. Esta función constante va a existir únicamente si x es menor que 4 y si x es mayor que 2. Y finalmente, esta función lineal va a existir únicamente cuando x es mayor o igual que 4. Cuando nosotros trabajemos este tipo de funciones, lo primero que vamos a hacer es graficar. Y aquí te estoy planteando en el ejemplo número 6 cómo graficar una función seccionada y obtener el dominio y contradominio de esa función. Te voy a hacer algunas recomendaciones para poder graficar este tipo de funciones. Aquí te las estoy haciendo. Primero, lo que tenemos que hacer es construir una tabla de valores para cada una de estas funciones. Ahora, lo que tenemos que considerar para esa construcción de tablas es el dominio de estas funciones y el dominio va a estar restringido por cada uno de estos intervalos. Después, lo que haremos será evaluar la función con estos valores para que nosotros podamos obtener el valor de la variable dependiente, o sea, el valor de y. Ya que nosotros tengamos el valor x, y, lo que haremos será ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Y finalmente, lo que nosotros haremos será analizar los extremos de cada intervalo, es decir, estos extremos que te estoy señalando aquí en el material. ¿Por qué nosotros necesitamos analizar esos intervalos cuando ya tengamos la gráfica en el plano? Porque si observas, x puede ser menor que 2, pero no igual que 2. Y x es mayor o igual que menos 2, entonces x puede ser igual a menos 2. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es definir si estos extremos van a ser bolita abierta o bolita cerrada. Y bueno, habiendo definido lo anterior, trabajaremos con el ejercicio que tú tienes ahí en tu material. Para reducir el tiempo del video, lo que yo hice ya fue hacer 3 tabulaciones y de hecho estas tabulaciones ya las tienes en tu material. Como puedes observar, tengo los valores de x, tengo la función que está definida para estos valores y eso lo hago para cada una de las funciones. Ahora, observa que estos valores que tengo aquí corresponden precisamente al intervalo que está definido en la función. Es decir, la primera parte de la función x cuadrada menos 1 está definida del menos 2 al 2 para los valores de x y son los que estoy colocando acá. La segunda función, que es la función constante, está definida para valores de x desde el 2 hasta el 4. Por eso estoy poniendo 2, 3 y 4. Y la última función, que es la función lineal, está definida para valores mayores o iguales que 4. Es decir, 4, 5, 6, 7 y observa que te estoy poniendo puntos suspensivos porque estos valores se van a ir al infinito.
¿Cómo fue que yo obtuve los pares ordenados que te estoy señalando? Muy sencillo, lo que hicimos fue hacer una evaluación de la función para estos valores de x. Ahora, para el primer caso, para la tabulación en color amarillo, para obtener este 3, ¿qué fue lo que hice? Evalué el menos 2 en la función, hago la operación aritmética y obtengo 3. Y los otros valores que estoy obteniendo, 0, menos 1, 0 y 3, salen precisamente de hacer la evaluación. Y bueno, tú ya sabes evaluar. Lo que te voy a pedir es que tú completes esta parte y escribas la evaluación y compruebes que realmente obtenemos estos valores. Pasa lo mismo con las otras dos tabulaciones. Estos valores no son arbitrarios, recuerda, los valores de x no son arbitrarios, salen de los intervalos y evaluamos. En este caso te preguntarás, en la segunda parte de la función, que es la función constante, ¿por qué razón estoy obteniendo 3 todo el tiempo? Pues porque y igual a 3 es constante, no tengo dónde evaluar cada uno de estos valores, por lo tanto se queda exactamente el mismo valor y aquí tenemos las coordenadas. Y finalmente, en la última tabulación, estoy colocando estos valores que no son arbitrarios, sino que salen del intervalo, y para obtener las coordenadas del valor de y, 3, 6, 9, 18, etc., evaluamos en la función y obtenemos estos pares ordenados. Lo que seguirá será colocar esos pares ordenados en el plano cartesiano. Para ello, en tu material, tú tienes un espacio definido para colocar cada uno de esos puntos. Te invito a que grafiques cada uno de esos puntos y pongas puntitos muy chiquititos para indicar quiénes son las coordenadas y después compares con la construcción que yo voy a hacer. Entonces, dale pausa al video, grafica los puntos en el plano y comparas. Observa que yo ya tengo unos puntitos definidos ahí en el plano. Lo que haré ahora será unir cada uno de esos puntos y bueno, voy a apoyarme de colores diferentes para poder graficar. Entonces, a ti seguramente debe de quedar una gráfica mejor que la mía. Entonces, ahí estoy uniendo la primera gráfica que corresponde a la primera función que integra la función seccionada. La otra parte de la gráfica que corresponde a una función constante y finalmente voy a unir la última parte de la gráfica que corresponde a una función lineal. Observa que en la función lineal lo que yo estoy haciendo es que estoy colocando una flechita que indica que la gráfica se sigue prolongando. ¿Por qué la gráfica se sigue prolongando? Porque en el último intervalo, si tú lo analizas, decía que x tenía que ser mayor o igual que 4. Ahora, aquí vamos a hacer un procedimiento sumamente importante que tienes que prestar muchísima atención. Vamos a analizar los intervalos de la función. Nosotros originalmente tenemos la función seccionada definida como lo siguiente. Aquí tienes que ser muy cuidadoso en los extremos de los intervalos. Fíjate, en esta primera parte analicemos la primera función. X es mayor o igual que menos 2. Entonces, ¿puedo tocar a x igual a menos 2? Claro que sí. Como x igual a menos 2, sí está definida dentro de nuestra gráfica, quiere decir que justamente donde yo tenga una intersección con la gráfica y el valor de x igual a menos 2, voy a colocar bolita cerrada, porque el intervalo nos está diciendo que x puede ser mayor o igual que menos 2. Ahora, x es menor que 2 en el primer intervalo. ¿X puede tocar o puede ser igual a 2? La respuesta es no, porque no tengo el símbolo de igual. Por lo tanto, justamente en este punto que te estoy señalando, vamos a colocar una bolita abierta, porque ahí la primera parte de la función seccionada no está tocando al 2. Ahora, analizo la siguiente función. Observa, en el intervalo x es mayor que 2, pero no igual. Como no puede ser
igual a 2, sigo manteniendo la bolita abierta. Posteriormente analizo el otro extremo de la desigualdad. X es menor que 4, justamente aquí. Entonces, ¿X puede ser igual a 4? No. Entonces, en la gráfica, lo que yo voy a colocar justamente ahí será una bolita abierta que indique que en la segunda parte de la función, X no puede ser igual a 4. Y finalmente, analizo la tercera función que compone a la función seccionada y me está diciendo que justamente donde empieza la tercera gráfica, X tiene que ser mayor o igual que 4, justamente aquí. Entonces, inicialmente yo tenía bolita abierta. Ahora lo que va a pasar con esa bolita abierta es que se va a hacer bolita cerrada. ¿Por qué bolita cerrada? Porque la última parte de la función me está diciendo que X igual a 4 sí está definida. Entonces, observa cómo en nuestra gráfica estamos definiendo bolitas abiertas y bolitas cerradas con base en los extremos de nuestros intervalos. Otra parte importante del ejercicio es que nos pide calcular dominio y contradominio de la función. Empecemos con el dominio. El dominio estará definido, recuerda, a partir de qué valores en el eje de las X tienes gráfica. Yo puedo observar que voy a tener gráfica a partir del -2, tocándolo, hasta el 2. Sin tocarlo. ¿Por qué en 2 sin tocarlo? Porque tengo bolita abierta. Unión desde el 2 sin tocarlo hasta el infinito positivo, porque esta parte de la gráfica se sigue prolongando. Entonces, nuestro dominio quedará definido como corchete -2,2 paréntesis, unión, paréntesis 2, infinito positivo. Nuevamente observa, este primer intervalo corresponde a esta parte de la gráfica y este intervalo corresponde de esta parte de la gráfica hasta el infinito positivo. Ahora, ¿quién será el contradominio de la función? ¿A partir de qué valores tengo? Pues valores en el eje de las y. Voy a tener valores en el contradominio a partir del -1 tocándolo hasta el infinito positivo. Te preguntarás qué pasa con esta bolita abierta. Ya lo habíamos analizado antes. Este punto obviamente no está definido. No tengo una coordenada 2,3. No está definido. Sin embargo, ¿qué pasa con todos estos puntos? Estos puntos sí tienen definido a y. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el contradominio para esta función es desde -1 tocándolo hasta el infinito positivo. Entonces, aquí es sumamente importante que tu gráfica sea la correcta, porque a partir de la gráfica y de definir los intervalos abiertos o cerrados, que son estos extremos que definen a cada función, vamos a poder calcular dominios y contradominios de manera correcta. Y bueno, continuamos con el ejemplo número 7. Prácticamente estamos haciendo lo mismo, que es graficar funciones seccionadas. Ahora, observa la función que tienes en tu material. Esta función seccionada g de x está formada por dos funciones, la función identidad, y esta función identidad está definida en el intervalo del 0 al 2. Y esta otra función, que es una función lineal, está definida en el intervalo del 2 al 4. Recuerda, estos valores que tenemos aquí, que son los intervalos, son los valores que nosotros vamos a colocar en las tabulaciones que vamos a hacer. Estos valores que toma la variable independiente no son arbitrarios, dependen de estos valores. Entonces, observa cómo en la primera tabulación que yo tengo estoy poniendo 0, 1 y 2 y estoy considerando estos valores. Y en la otra tabulación estoy tomando valores 2, 3 y 4. ¿Cómo le voy a hacer para obtener estos pares ordenados? Muy sencillo, lo que hacemos es evaluar la función con cada uno de estos valores, sustituimos, simplificamos y obtenemos los valores de y. Y
En el otro caso hacemos exactamente lo mismo. Evaluamos cada valor en la función que le corresponda, sustituimos y definimos quiénes son nuestros pares ordenados. Nuevamente, te invito a que le des pausa al video y tú en el plano que tienes en tu material coloques los puntos pares ordenados y después compares conmigo. Como puedes ver, tengo los puntitos ahí y parece ser que se va a formar una especie de triángulo. Entonces voy a unir la primera parte de la gráfica con una línea, a ti te debe de quedar derecho, y voy a unir la otra parte de la gráfica. Observa que estoy utilizando colores diferentes para que pueda ser más fácil para ti identificar qué recta corresponde pues a cada una de las tabulaciones. Entonces ya tengo la gráfica, pero no te puedes olvidar ahora del paso número 4, que es analizar los extremos de los intervalos para verificar si tengo bolitas abiertas o bolitas cerradas. Entonces, analizamos la primera parte. Dice, x es mayor o igual que 0. Entonces, justamente en x igual a 0, ¿qué voy a tener? ¿Bolita abierta o bolita cerrada? Lo que nosotros vamos a tener será una bolita cerrada. ¿Por qué razón? Porque el intervalo me está diciendo que x es mayor o igual que 0. Ahora, en el otro extremo, x es menor que 2. En x igual a 2, ¿qué voy a tener? ¿Bolita abierta o bolita cerrada? Pues lo que voy a tener será una bolita abierta porque el intervalo no está definido para x igual a 2. Analizo el siguiente intervalo. Observa que el siguiente intervalo empieza en 2, pero x no puede ser igual a 2, por lo tanto, esta bolita sigue manteniéndose abierta. ¿Y qué va a pasar con el extremo en 4? X es menor que 4, pero x puede ser igual a 4. La respuesta es no puede ser igual a 4. Entonces, en el 4, en x, lo que nosotros haremos será colocar una bolita abierta para indicar que la función no está definida para ese punto particular. Ahora, tenemos que definir el dominio y el contradominio de la función de manera visual. Para ello, observa, ¿quién será el dominio para esta función? ¿Dónde empieza y dónde termina la gráfica? Espero que tú lo que estés pensando coincida con lo que yo voy a escribir. El dominio será del 0 al 2, paréntesis, unión, paréntesis 2, 4, paréntesis. Porque ese es el dominio de la función. Observa, tengo valores de x desde el 0 tocándolo hasta el 2. Aquí en 2 esta coordenada no está definida, por eso coloco paréntesis y luego vuelvo a tener valores en x a partir del 2 sin tocarlo hasta el 4 con bolita abierta, paréntesis porque el 4 no está definido. ¿Y quién será ahora el contradominio de la función? ¿Dónde empieza y dónde termina la gráfica en los valores de y? Pues el contradominio será corchete 0,2 abierto. ¿Por qué razón ese es el contradominio? Aquí tienes una bolita abierta y aquí tienes una bolita cerrada. Entonces, esta bolita cerrada es la que me va a definir el valor de y igual a 0. Y voy a tener valores de y a partir del 0 al 2 y en el 2, como no tengo un valor de y igual a 2 definido porque tengo bolita abierta, pues entonces el intervalo quedará abierto. Como puedes observar, no es complicado graficar o representar las funciones seccionadas en el plano. En lo que sí debes de tener cuidado es en analizar los intervalos y no olvidar que siempre tienes que verificar esos extremos para saber si tienes bolitas cerradas o bolitas abiertas.